Dicen que hay secretos que jamás debieron tocar la luz, pero esta vez la tierra habló. Bajo la ciudad de Arequipa, silenciosa y blanca, un eco antiguo comenzó a despertar, y lo que reveló podría transformar para siempre la comprensión que tenemos del imperio inca durante siglos. Los habitantes de Arequipa caminaron sobre calles que creían conocer, confiados en que el pasado ya había sido descifrado. Sin embargo, en el corazón de esta ciudad volcánica, nacida entre la sombra del Misti y el murmullo del Chili, algo esperaba pacientemente, algo construido con una precisión que desafía la imaginación, oculto durante más de 500 años en profundidades donde la luz se extingue y solo reina el aliento mineral de la roca. Una red de túneles incaicos, intacta, silenciosa, perfectamente conservada. Un laberinto que permaneció dormido, aguardando el instante exacto para dejarse descubrir. Todo comenzó con un temblor menor, una vibración casi imperceptible, que recorrió las calles empedradas. Una mañana cualquiera. Nadie habría sospechado que aquel leve estremecimiento abriría una grieta en un muro antiguo, revelando un resplandor de piedra pulida, como si alguien, hace siglos, hubiese dejado un mensaje incrustado en las entrañas de la ciudad. Los arqueólogos acudieron con rapidez, conscientes de que Arequipa, tan cercana a volcanes activos y capas geológicas inestables, siempre ha sido un baúl de sorpresas. Pero esta vez, lo que encontraron no era un recurso natural, ni un fenómeno geológico. Era una puerta, una entrada sellada con el estilo característico del imperio inca en bloques, ajustados al milímetro, sin argamasa, deslizando sombra y misterio entre cada unión geométrica. Cuando retiraron cuidadosamente los primeros fragmentos de piedra, un soplo de aire frío emergió desde la oscuridad. No era simplemente aire atrapado, traía un aroma antiguo, como si aquel pasaje hubiera sido abierto el día anterior, conservando aún la memoria del último guardián que lo cruzó. Las linternas iluminaron un corredor estrecho que descendía en ángulo suave hacia las profundidades. Y entonces, el asombro se volvió absoluto. En las paredes labradas con manos expertas mostraban un patrón que no se había registrado jamás en territorio inca, una combinación de líneas quebradas y curvas suaves que parecían conducir la vista hacia un punto lejano, como si todo el túnel fuera un mensaje cifrado. Los arqueólogos avanzaron lentamente, casi conteniendo la respiración. Cada paso era una esperanza y un temor. ¿Hasta dónde se extendía aquel corredor? ¿Quién lo había construido exactamente? ¿Y por qué había sido ocultado con tanto cuidado? Para sorpresa de todos, la estructura no mostraba signos de deterioro significativo. El clima seco de Arequipa, junto con la protección de las capas volcánicas, había preservado el lugar con una fidelidad que ningún museo podría igualar. A 100 metros de la entrada, el túnel se bifurcaba en dos direcciones, una descendente, otra casi horizontal, que se perdía en la distancia. Fue entonces cuando comprendieron que no estaban ante un simple pasaje, sino ante un sistema, una red compleja, una obra monumental, cuyo propósito aún escapaba a todo entendimiento. Conforme se internaban más, descubrieron cámaras laterales, talladas con precisión. Algunas mostraban canales perfectamente inclinados, como si hubieran servido para transportar agua, o quizá algún tipo de sustancia ceremonial. En otras, pequeñas hornacinas circulares sugerían espacios destinados a ofrendas o instrumentos rituales. Pero había algo más, una sensación inexplicable de que aquellos corredores habían sido diseñados para proteger no solo a personas, sino conocimientos. Los incas eran maestros del territorio, arquitectos de altura, ingenieros del equilibrio. Sabían esculpir montañas, canalizar ríos, domesticar piedras. Pero estas construcciones subterráneas parecían ir un paso más allá. Eran la manifestación de un dominio profundo de la geología local, del comportamiento sísmico, del uso simbólico del espacio bajo la superficie. No era la primera vez que se hablaba de túneles asociados al Tahuantinsuyo en leyendas en Cusco. Pokertambo y Sacsayhuamán siempre mencionaron pasajes que unían templos distantes, corredores que solo los sacerdotes más altos
podían transitar. Pero jamás se había encontrado un sistema tan extenso y coherente como aquel que emergía bajo Arequipa. A medida que avanzaban, los investigadores comenzaron a notar algo inquietante. Las rocas del techo tenían un brillo particular, como si hubieran sido sometidas a un proceso de pulido o quemado. Una inspección más detallada reveló trazas microscópicas de minerales alterados térmicamente, lo que sugería el uso de fuego controlado o alguna técnica avanzada para fragilizar la roca antes de tallarla. Los incas, según los registros, no utilizaban herramientas metálicas de hierro. ¿Cómo? Entonces, habían sido capaces de excavar túneles tan limpios, tan perfectamente delineados, en un sustrato volcánico tan duro. Pero el verdadero impacto llegó cuando, en una de las cámaras más profundas, encontraron un conjunto de símbolos que no pertenecían a ninguna iconografía inca conocida. No eran quipus, no eran petroglifos habituales, no eran dibujos ceremoniales, eran marcas lineales que parecían representar trayectorias, rutas o conexiones. Algunos arqueólogos propusieron que podrían ser un mapa interno del sistema subterráneo. Otros insinuaron una posibilidad aún más audaz, que podría tratarse de un registro astronómico, trasladado del cielo a la tierra, como si estos pasajes fueran un reflejo invertido del firmamento incaico. Los incas pensaban el cosmos en 3 niveles: el Heinen, Pacha, mundo superior; el Kai Pacha, mundo de los vivos; y el Yuku Pacha, el mundo interior o subterráneo. Esta red de túneles parecía ser una materialización de ese tercer espacio, un lugar donde lo invisible adquiría forma, donde la oscuridad era un vehículo de conocimiento, donde cada paso equivalía a descender, no solo hacia las entrañas de la tierra, sino también hacia el origen de los mitos. A 30 metros más abajo, el aire comenzó a cambiar. Ya no era un aroma de polvo antiguo, tenía una humedad tenue, casi imperceptible, que sugería la presencia cercana de un curso de agua. Los arqueólogos sospecharon que esta cámara podría haber sido un punto de convergencia espiritual, un lugar donde los sacerdotes descifraban señales de la tierra, interpretando movimientos telúricos o flujos de agua como mensajes divinos. Los incas tenían un profundo respeto por los fenómenos naturales. Cada montaña era un apu, cada río un ser vivo. Quizás este espacio había sido un santuario dedicado a los espíritus de la Ocupacha, una esfera reservada para iniciados que se adentraban en lo invisible. Sin embargo, lo más asombroso estaba aún por revelarse. Desde la plataforma central, otro túnel descendía con un ángulo casi perfecto hacia el suroeste. Tras avanzar cerca de 200 metros, siempre en completa oscuridad, los investigadores se toparon con una pared que parecía sólida, pero no lo era. Con un leve golpe, descubrieron que resonaba hueca. Tras remover cuidadosamente parte de la superficie, emergió una cámara sellada que había permanecido intacta desde tiempos incaicos. Cuando abrieron la entrada, una corriente de aire frío salió disparada, como si el lugar hubiera estado respirando lentamente durante siglos. Y allí, en medio del silencio absoluto, apareció una estructura que desafió toda expectativa, un conjunto de columnas talladas directamente en la roca, formando un círculo perfecto en el centro, una losa lisa, de superficie tan pulida que reflejaba la luz de las linternas, con brillo casi metálico. No había objetos, no había restos orgánicos, no había herramientas, tan solo espacio, un espacio cargado de intención, de diseño, de significado. Parecía más un dispositivo arquitectónico que una habitación, un resonador de piedra, un lugar donde el sonido debía comportarse de manera particular. Una prueba improvisada lo confirmó. Al emitir un leve tono, el eco no se dispersaba, regresaba amplificado, limpiamente, como si la cámara hubiera sido diseñada para concentrar o transformar vibraciones. Habían descubierto un centro acústico, un espacio ritual donde el sonido conectaba a los sacerdotes
con el interior de la Tierra, o algo aún más complejo, vinculado a mediciones sísmicas o estudios geológicos ancestrales. El hallazgo transformó de inmediato la visión moderna sobre las capacidades científicas del imperio. Inca no solo dominaban la superficie, también entendían la profundidad. Eran capaces de mapear, excavar y aprovechar estructuras subterráneas con una precisión que hasta hoy resulta desconcertante. Pero entonces surgió la pregunta inevitable: ¿por qué habían enterrado esta red? ¿Por qué sellarla? Los registros coloniales mencionan que durante la llegada de los españoles, muchas élites incaicas ocultaron conocimientos, tesoros y rutas secretas para impedir su captura. Quizás este sistema fue ocultado para proteger algo más allá de objetos materiales. Quizás resguardaba ideas, tecnología, información, o quizá simplemente era un espacio demasiado sagrado para quedar expuesto ante destrucción y profanación. Mientras los arqueólogos continúan mapeando cada tramo, los túneles parecen no tener fin. Conectan barrios modernos, atraviesan capas geológicas distintas, se expanden hacia zonas donde nadie imaginaba construcciones antiguas. Arequipa, la ciudad blanca, descansa sobre un tejido profundo de historia. Un tejido que empieza a revelar que su pasado no es solo colonial o volcánico, sino también subterráneo, ancestral y sofisticado. Hoy los expertos coinciden en algo. En lo descubierto es apenas el inicio. La red podría extenderse kilómetros más allá, quizás conectando antiguos santuarios en las laderas del Misti, o vinculándose con asentamientos preincas en el Valle del Chili. Cada día trae nuevos accesos, nuevas cámaras, nuevas huellas de una ingeniería que no temía a la oscuridad. Y mientras la ciencia avanza, el misterio se expande. ¿Qué propósito final tuvo esta red? ¿Fue un sistema de comunicación secreto? ¿Un espacio ritual para los sacerdotes de Lucupacha? ¿Un laboratorio geológico primitivo? ¿O un santuario destinado a preservar conocimientos que aún no estamos preparados para comprender? En los silencios profundos bajo Arequipa, la respuesta parece susurrar entre las piedras. Una verdad escondida durante siglos. Una verdad que recién empieza a despertar.